derecho mercantil se define como el conjunto de normas jurídicas que regulan a las personas, las relaciones, los actos y las cosas que tienen que ver con el comercio. En otras palabras, el derecho mercantil vela por el correcto desenvolvimiento de la actividad económica y establece el marco de intervención de los poderes públicos en caso de que fuera necesario, como en el caso de la protección a los consumidores. El sistema financiero, en particular, se encuentra fuertemente vigilado dadas las enormes sumas de dinero que moviliza. Así, esta rama del derecho tiene que ver con las relaciones entre distintas empresas, entre ellas y su clientela, entre vendedores y compradores, e incluso con los mecanismos para fundar una empresa o abrir un comercio. Características del derecho mercantil. Es un derecho profesional, es decir, atañe al oficio específico de un sector profesional, el comercial y empresarial. Es individualista, pues no suele considerar las transacciones en que intervienen los poderes públicos, sino que se centra en el derecho privado. Es consuetudinario, ya que se basa en la tradición comercial de los países. Es progresivo, pues se actualiza conforme cambian las condiciones del ejercicio comercial. Es global o internacionalizado, dado que supera las fronteras nacionales y regula también las transacciones comerciales internacionales entre particulares o empresas transnacionales. Fuentes del derecho mercantil. La ley, dado que el derecho mercantil es también una forma de derecho positivo, posee una normativa escrita y publicada de los códigos y condiciones que constituyen la ley mercantil. La costumbre, dado que el comercio es muy anterior al surgimiento de esta rama del derecho, ella es heredera de las tradiciones y usanzas comerciales específicas de su comunidad o región. La jurisprudencia. Los distintos organismos mercantiles nacionales e internacionales interpretan la ley para zanjar disputas y crean así un corpus de decisiones históricas que sirve de base para futuras leyes y decisiones. Importancia del derecho mercantil. El derecho mercantil es una rama clave del ejercicio jurídico para perseguir la justicia y la equidad económica y combatir la corrupción y el delito económico, al poner reglas claras y normativas para todo acto comercial. Ejemplos de derecho mercantil. Un ejemplo simple de la aplicación del derecho mercantil lo constituyen los acuerdos y regulaciones comerciales internacionales, que regulan y protegen el flujo de materia prima, bienes manufacturados y otros bienes y servicios entre una región geográfica y otra. Estos tratados internacionales financieros y de libre comercio forman parte del derecho mercantil internacional. Hola, compañeros. Nuestro tema es los orígenes de la codificación del derecho mercantil. En este tema es muy interesante, más que nada. En el siglo XIX la ley era considerada el símbolo del orden. Se veía la tarea codificadora como la organización de una legislación sencilla pero que a la vez fuera filosófica, donde sin perder de vista los luminosos principios del derecho romano también influyeran los del derecho natural. La codificación se consideraba necesaria a efectos de hacer más rápida, más eficaz, más energética y más que nada la acción de la justicia. De ahí se considerase que su falta era uno de los más grandes males que aquejaban a la sociedad mexicana más o menos por 1862. Era lo que más, más les hacía falta en ese tiempo. Cabe destacar, sin embargo, que los autores de la codificación no proponían hacer una obra original ni copiar un modelo extranjero. Su labor consistía primordialmente en recoger y reformular el derecho castellano. La codificación significó la creación de una igualdad formal de la sociedad, pero no pudieron borrar la desigualdad material que existía. Después de consumada la independencia de México, las ordenanzas se constituyeron en el cuerpo de leyes de comercio que rigió en el país entre 1821 y 1824. Continuó la actuación de los consulados de comercio indianos. El 16 de octubre de 1824 se expidió el decreto de supresión de los consulados por el Soberano Congreso General Constituyente de los Estados Unidos Mexicanos. Conforme al decreto en cuestión, se ordenó que porque tocaba a la Federación, cesaban los consulados en ese momento. El derecho mercantil tendrá como presupuesto de aplicación que una de las partes de la relación sea comerciante. Un comerciante en esos tiempos era una persona que se dedicaba al tráfico de mercancías,
Tenía limitada su posición ante los comerciantes al por mayor, excluían a los minoristas y dependientes. Con el tiempo, las corporaciones mercantiles participaron a través de sus representantes en los cargos del cabildo municipal, mantuvieron la seguridad en vías públicas, designaron diputados o representantes en el extranjero para defender sus intereses, desempeñaron oficios piadosos y de socorro mutuo, siendo desde luego fundamental su participación para la formación del derecho mercantil. El derecho mercantil será por definición de carácter internacional, uniforme y con una jurisdicción particular. Los tribunales mercantiles, como función propia de los consulados de comercio por el hecho de ser miembro de un consulado, el individuo queda sujeto al juicio del mismo. El derecho mercantil comprende todo el derecho del estamento de los comerciantes, es decir, pertenecen a este derecho no solamente el derecho privado, sino las normas sobre organización profesional de los comerciantes, sus privilegios especiales. Una ley sobre bancarrotas y un código de comercio se hacían cada vez más necesarias en el país. Un proyecto de código estaba casi concluido para su presentación en las cámaras en 1850. Uno de los temas que debía resolverse para la codificación del derecho mercantil fue de su carácter subjetivo, es decir, la necesidad de que una de sus partes fuese comerciante. Había que despersonalizar al derecho mercantil a fin de hacerlo compatible con el principio de igualdad imperante. Son los codificadores franceses quienes encuentran la solución al objetivizar el derecho mercantil mediante la elaboración de una lista de actos de comercio a los que se aplicaría ese derecho, no ya al comerciante por su carácter de tal. Al redactarse el código, se intentó la justificación de este sistema diciendo que para fijar mejor los principios de la jurisdicción mercantil era necesario reservar para el título que se ocupase de esta jurisdicción la enumeración por los actos mercantiles y que procediendo así quedaría más seguramente determinada la competencia de los tribunales de excepción. El código divide a los actos de comercio en dos categorías, los que tienen ese carácter por sí mismos, haciendo abstracción de la situación de las partes, y aquellos que no se reputan mercantiles en la virtud de la calidad de los contrastes. En este tema siempre tenían unos puntos los cuales tenían que checar o más que nada ir viendo, que son las compras y ventas, las operaciones de cambio, las operaciones bancarias, los alquileres de cosas, el alquiler de servicios, las compras para revender, las compras para alquilar, las empresas de abastecimiento, todo lo relativo al comercio marítimo. La objetivización del derecho mercantil bajo el principio de la igualdad llevó a la adopción de una lista de actos de comercio copiada del Código de Comercio francés. Sin duda, una de las grandes preocupaciones de los gobiernos de México fue la construcción de un sistema jurídico mercantil que permitiese la reactivación del comercio, y ahí los abogados colegiados jugaron un papel fundamental. Un tema fundamental en materia mercantil es el que la justicia ocupaba en ese momento y que está pendiente aún, a fin de restablecer los tribunales mercantiles tal como lo han hecho exitosamente en cierta medida Colima, Coahuila, Nuevo León, Zacatecas, Jalisco y Puebla. Fue en 1883 que el derecho mercantil adquirió en México un carácter federal. Al ser reformada la Constitución, se otorgó al Congreso de la Unión la facultad de legislar en materia comercial. Con base en esta reforma constitucional se promulgó el Código de Comercio en 1884, aplicable en toda la República.